Más imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma, pero hoy en concreto te voy a hablar de la saga de Secretos Revelados, que es donde explico toda la enseñanza de la Biblia y de Jesús. Y concretamente hoy voy a hablarte de una de las parábolas de Jesús, la parábola de los talentos, y una de las interpretaciones correctas que tienes que hacer de esa parábola, porque, como bien decía Jesús de Nazaret, el que conozca estos principios no gustará la muerte. Y cuando él se refería a la muerte, se refería al sufrimiento, al dolor que provocan todas las cosas en el plano físico, la pobreza, la enfermedad, la soledad, todas estas cosas que sufrimos los seres humanos cuando no estamos conectados a la verdad. Pero si tú te conectas a la verdad y conoces los principios que crean grandes resultados, entonces podrás tener una vida maravillosa. Por eso Jesús decía, el que sea conocedor de todo, pero desconozca lo tocante a sí mismo, falla en todo. ¿Y cuántos de nosotros somos conocedores de muchísimas cosas, ¿no? De la política, del último programa de televisión, de un montón de cotilleos, de cosas así dispares, sin ningún tipo de conexión. Somos conocedores de muchas cosas, pero somos desconocedores de lo que nos toca a nosotros mismos, de lo que corresponde a nuestro propósito de vida, a nosotros mismos, al ser humano, a las dimensiones del ser humano. Todos los principios que explico en la saga de la voz de tu alma. Todo el mundo es desconocedor de eso. Y te decía Jesús, si conoces todas las cosas, si te han enseñado literatura, letras, latín, castellano, catalán, inglés, no, en mi caso, ¿no? Yo estudiaba catalán en el colegio, o ciencias sociales, ciencias naturales, te han enseñado química, te han enseñado biología, te han enseñado, sí, un montón de cosas, pero fallas en lo tocante a ti mismo, fallas en todo. Fallas en todo. Y por eso la mayoría de la gente en nuestra sociedad está mal, aunque aparenten estar bien. Porque también decía Jesús, cuidaos de los lobos con piel de cordero. Los lobos con piel de cordero son las personas que aparentan una cosa y luego son otra, ¿no? Entonces, la mayoría de la sociedad aparenta estar bien y está mal. Esto significa que son lobos con piel de cordero. Si tú estás aparentando estar bien y en el fondo estás mal, ¿de qué te sirve aparentar con tu grupo de amigos que económicamente estás bien y luego tienes que sufrir para pagar la hipoteca, el coche y tal, pero cuando sales con ellos aparenta que todo está bien? Eres un lobo con piel de cordero, no te estás diciendo la verdad. ¿De qué te sirve aparentar estar muy sano y saludable y luego tienes miedo de contagiarte de un virus? Que además ya sabemos lo que es, o sea, ¿de qué te sirve ser un hipócrita? ¿De qué te sirve aparentar una cosa que luego no eres? ¿De qué te sirve aparentar que tus relaciones están bien si sabes que la mayoría de las relaciones que tienes son relaciones tóxicas y de dependencia? Y que estás mendigando cariño, atención o simplemente protección a cambio de estar en ese grupo o con esa persona, pero en realidad es una falsedad, porque tú no estás siendo congruente, estás siendo un hipócrita, el primero contigo mismo. Entonces, cuando eres conocedor de todo, pero fallas en lo tocante a ti mismo, fallas en todo. Hoy os voy a hablar del cuarto tomo, que se llama El hombre más importante de la historia, de la saga de Secretos Revelados, que es donde explico toda la enseñanza de Jesús. Y hay una parte aquí más o menos en el medio del libro donde hablo de las parábolas de Jesús. Hoy os voy a hablar de la parábola de los talentos y una de las interpretaciones. Ahora, quiero que fijéis, cuando yo empiezo aquí explico parábolas de Jesús, ¿no? Y en la Biblia te dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Esto es una clave para entender la enseñanza de Jesús. Mira, casi todos los milagros que ha tenido la historia de la humanidad los han creado unas personas, pero siempre se han creado por fe. ¿Y por qué Jesús te decía, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas verdades a los sabios y a los entendidos y se las revelaste a los niños? ¿Por qué a los niños? Porque los niños tienen la inocencia del que empieza, la inocencia del que cree que es posible. La inocencia del que no tiene un montón de paradigmas, un montón de creencias encontradas con respecto a si algo es posible o no. Todo lo que nos está pasando
en la historia de la humanidad ha sido provocado por consejos de sabios y de expertos. Ahora mismo en España han puesto un estado de alarma. Y si tú le preguntas al responsable de sanidad de España, te dirá, no, hay un montón de expertos que recomiendan, y la lista es innombrable, que recomiendan hacer ese tipo de medidas. Pero es que esta gente está a un nivel tan superficial que no entienden estos principios que yo os estoy enseñando y que enseñaba el propio Jesús de Nazaret, que no se dan cuenta que todos nosotros, y esto es ciencia, tenemos un sistema de activación reticular que siempre va a buscar aquella información en el exterior que corresponde con nuestro interior. O sea que si tú te has creído todo esto y tú crees realmente que está todo yendo a peor, tú siempre vas a encontrar a los expertos que ratifiquen lo que tú estás creyendo. Esto es física cuántica, esto es ciencia, esto es metafísica, esto es espiritualidad, esto es enseñanza de Jesús de Nazaret. Aquello en lo que te concentras se expande. De una misma fuente no pueden brotar dos aguas, vibraciones similares vibran juntas. Si aquellos que nos... Y fijaos lo que decía Jesús de Nazaret, que eso lo explico ya en el primer tomo de la saga La Voz de tu Alma, a ver si lo encuentro, porque realmente dice todo, ¿no?, de lo que está pasando actualmente. Y dice, a ver si lo encuentro, pero básicamente lo que quiero que entendáis es que de una misma fuente jamás, jamás, jamás brotarán dos aguas, jamás, es imposible, porque es un principio de vibración, vibraciones similares vibran juntas y las que no se separan. Entonces es imposible que de una misma vibración puedan hacer algo nuevo, porque siempre, siempre, siempre vas a ratificar lo que tú tienes en el interior. Fíjate, ya en La Voz de tu Alma os digo, del Evangelio perdido de Santo Tomás, cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Quiere decir que no hay limitación. Si tu Padre es el creador del universo, tú eres hijo del creador, entonces siéntate a la mesa con derecho y reclama lo que es tuyo por herencia. Pero, si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois pobreza misma. O sea, el propio Jesús de Nazaret en el Evangelio perdido de Santo Tomás te está diciendo que el no conocerte a ti mismo, porque os pensáis que yo siempre os digo, tener un propósito claro en la vida es el primer paso hacia la abundancia, pero porque es el primer paso hacia conocerte a ti mismo. Pero Jesús decía, si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois pobreza misma. Aquí te está indicando que lo que tú eres es lo que tienes. Entonces te dice, estás sumido en la pobreza y eres pobreza, porque tú no puedes tener pobreza si no eres la pobreza. Del mismo modo que no puedes tener abundancia si no eres abundancia. Porque lo que eres es lo que tienes. Y eso es lo que os trato de contar todo el tiempo. Y lo que os decía, si encuentro lo que quiero encontrar. Y esto es muy interesante y es muy importante también, porque básicamente decía que si aquellos que os guían, que son los dirigentes que tenemos ahora, que por cierto han estado escogidos por personas que tienen el mismo nivel de conciencia de ellos. Lamentablemente, la humanidad todavía está a un nivel de conciencia muy bajo. Y como está a un nivel de conciencia muy bajo, solamente va a atraer más bajeza en su vida. Para poder superar todo eso, decía Jesús en el Evangelio de Santo Tomás, reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que está oculto, pues no hay nada ahí escondido que no llegue a ser manifiesto. Y eso es así de claro. Pero el problema es que lo que buscas es lo que vas a encontrar. Siempre, siempre, siempre. Y son principios y no fallan jamás. No fallan los principios, fallan las personas a la hora de aplicarlos. Es algo que os repito una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y lo voy a repetir hasta el fin de los días. Porque la verdad nos hace libres, como decía Jesús de Nazaret. Y básicamente, lo que decía es, si aquellos que os guían os dice que el reino está en los cielos, entonces los pájaros os tomarían la delantera. Si os dijeran que son en la tierra, entonces los animales os tomarían la delantera. Si os dijeran que está en el mar, entonces los peces os tomarían la delantera. Y el reino no está en ningún lugar exterior. El reino está dentro, en tu interior. Y ahí es donde tienes que buscar y ahí es donde lo vas a encontrar. Pero si estás buscando en el lugar equivocado, nunca, 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 jamás lo encontrarás.
Y esto es muy importante que lo entendáis, porque todos estos que están dirigiendo ahora al mundo, que están siendo votados por personas que están en el mismo nivel de conciencia que ellos, automáticamente están reflejando en el exterior lo que ellos tienen en el interior. Y siempre van a encontrar aquellos que ellos se estén buscando. Supongo que me estoy explicando, todos vosotros ya seguro que lo estáis entendiendo. Y una cosa muy importante, ahora que veo esta frase de Buda, por eso siempre hablo de que tenemos que aprender a discernir. Buda decía, no creáis nada simplemente por haberlo oído. No creáis nada simplemente porque ha sido dicho y repetido por muchos, o basando simplemente en la autoridad de los maestros y ancianos. Fíjate que el propio Buda también decía lo mismo que decía Jesús. Gracias, Padre, porque le has escondido estas enseñanzas, estas verdades a los sabios y entendidos y se las has dado a los niños. Porque los niños no son sábelo-todos. Entonces, decía Buda, no creáis nada simplemente porque ha sido dicho y repetido por muchos o basando simplemente en la autoridad de maestros y ancianos. Más bien, después de observar y analizar, cuando descubráis que algo es acorde con la razón, aceptarlo y ponerlo en práctica. O sea, toda esta mentira que estamos viviendo a nivel mundial solamente es capaz de verla aquellos que han dado un paso más allá y son capaces de ver la verdad porque no hacen caso a sabios y entendidos, sabelotodos sin resultados, sino que son capaces de mirar más allá en la vida. Y así ocurre con todo. Tú tienes pobreza en tu vida porque te has creído todas las mentiras que te han dicho las personas que tenías alrededor que eran pobreza misma y estaban sumidos en la pobreza porque eran pobreza misma. Te lo estaba diciendo Jesús. Entonces dice que te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué importancia, no? Revelar las cosas a los sabios, o sea, esconderla de los sabios y revelarla a los niños. Mira, yo he sido deportista de élite durante 22 años, ¿vale? Y te digo, los grandes deportistas de élite, los que ganaban medallas, eran como niños. No pensaban tanto. O sea, tú les veías y decías, estos no son muy inteligentes, porque no les veías que tuvieran un razonamiento mental muy fuerte. Y simplemente es porque tenían fe. Cuando una persona tiene fe, hace lo que tiene que hacer y no tiene ningún tipo de sentimiento, ni de emoción, ni de pensamiento encontrado a lo que quiere lograr, lo logra. Por eso la fe requiere de ser como un niño. Tener la inocencia del que empieza. La inocencia del que se cree que va a lograr cualquier cosa en la vida. Hasta que viene un adulto o un amigo, lo que sea, y le dice, bueno, pero eso es 1 entre 1.000.000. ¿Pero por qué estás repitiendo como un loro lo que te han dicho otros? ¿De dónde has sacado esa expresión de que eso es 1 entre 1.000.000? Las cosas son del que va por ellas y cree que puede lograrlas. Punto. La ley de la vida es la ley de la creencia, no la ley del deseo. Si tú crees en algo, tú vas a lograrlo. El problema es cuando los que os guían, tus amigos, tus padres, tus profesores, los eruditos, los entendidos, los maestros, los titulitis de títulos universitarios que se creen ya que están poseedores de la verdad. El propio Buda y el propio Jesús decía, no escuchéis a los entendidos. A mí me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia y un entendido me dijo que eso iba a ser crónico para toda la vida. ¿Y sabéis qué dije? Que para él. La fibromialgia te la comes tú, yo no la quiero, ni la voy a tener. Si lo tuviera ahora delante, le diría 4 cosas. Si de mí dependiera, no volvería a ejercer esa persona, porque está sugestionando negativamente a la gente, haciéndole creer que algo es incurable. Desde mi punto de vista, cualquier persona que se atreva a limitar los resultados de otra persona debería ser erradicado de la posición de poder de decirle a alguien que no se puede. Eso es como debería ser la sociedad. Entonces, bueno, vamos a seguir. Decía Jesús, es importante que entendáis esto. Hay una parte muy importante. Propósito de las parábolas. Fíjate, en la propia Biblia te dice, hay un apartado que dice, propósito de las palabras. Propósito de las palabras, o sea, de las parábolas. Todo tiene un propósito. En la Biblia, en la vida y en todo lo que quieras lograr. ¿Entendéis? Es así de claro. Y para todos los que os preguntéis, ¿y sigues teniendo dolor de fibromialgia? ¿Sigues teniendo dolor de fatiga crónica? No tengo nada de eso. Si tú te lo has erradicado de aquí, te lo erradicas del cuerpo. A ver si os empezáis a enterar de eso ya de una vez. No puede existir nada en el exterior que no lo tengas en el interior.
Cuando la gente te está todo el rato controlando tu atención para meterla en la miseria que hay en el mundo, esos son los causantes de tu miseria, esos son tus enemigos y esos son los que tienes que erradicar. Tú ya sabes quiénes son, el que tenga oídos que oiga. Pero como te quedes en el victimismo de que me sigue doliendo, sigue pasándome eso, pero sigo sin tener dinero, pero estás en victimismo, eres pobreza misma porque tienes pobreza, porque eres pobreza. ¿Entiendes? Tienes enfermedad porque eres enfermedad. Tienes relaciones tóxicas porque eres toxicidad. Sal de ahí, vete a otro nivel mental, vete a otra frecuencia de vibración. Crearás cosas nuevas, atraerás cosas nuevas. Manifestarás cosas nuevas, materializarás cosas nuevas. Yo sé que es duro lo que te digo, pero mientras sigas en el rol de víctima, seguirás quejándote, seguirás culpando a otros, seguirás buscando culpables, seguirás justificándote, seguirás mintiéndote a ti mismo y a los demás. Tienes que salir del rol de víctima. Mi principal trabajo con todos vosotros es que salgáis del rol de víctima, porque desde el victimismo no se puede crear nada bueno en la vida. El 97% de las personas que ves allá afuera están en rol de víctima. Solo un 3% están en el rol de empoderarse, de hacerse 100% responsables de la creación de su realidad. Eso es una verdad como un templo. Ahora, propósito de las parábolas. Entonces, acercándoles los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas o por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Tú vete a todas estas personas ahora que están tan asustados con la situación, vete a hablarle de esto y no se les es dado conocer esta verdad. Si tú estás en este nivel de frecuencia, si tú estás siguiendo mis vídeos, si tú estás estudiando las sagas, significa que ya estás preparado para conocer esta verdad, que no es para todo el mundo. Por eso Jesús de Nazaret decía, no le echéis perlas a los cerdos, que os las pisotearán. No le echéis santos a los perros, ni perlas a los cerdos, porque os las pisotearán. Entonces, para la persona que todavía no está conectada con esta verdad, ellos van a seguir viviendo en el miedo y en la incertidumbre de lo que pasa afuera, porque a ellos sí les guían el mar, los peces y la tierra. Siguen dándole poder a las causas externas para guiar sus vidas y sus resultados. Pero cuando tú entiendes que tú eres el que creas esos resultados mediante el enfoque de la atención sostenida en el resultado concreto que quieres lograr, y siendo ciego y sordo a todo lo demás, a todo lo que te digan y a todo lo que veas que no esté relacionado con aquello que tú quieras lograr, entonces tú vas a lograr aquello que tú quieras. Cuando yo salí de la universidad y dije, quiero escribir la saga de la voz de tu alma y lo voy a convertir en un bestseller mundial. Más de 700.000 libros vendidos en todo el mundo. ¿Sabéis por qué? Porque fui sordo a la opinión de los mediocres que no habían logrado nada en su vida y me decían que eso era imposible. Fui sordo a la opinión de los otros escritores que les fui a preguntar y me dijeron que eso era imposible. Fui ciego a toda la pobreza, a todas las personas que estaban intentando cumplir sueños y no los lograban, a todos los víctimas, a todos. No vi nada de eso. Y lo único que miraba era con los ojos de la fe, con los ojos del alma. Y solamente escuchaba la voz de mi alma. Y iba para adelante enfocado en aquello que quiero lograr. Y así sigo. Y por eso me va bien. Porque me enfoco en aquello que quiero lograr, no en aquello que no quiero lograr. Y me deshago de las víctimas, me deshago de los mediocres, me deshago de la gente que está a un nivel de pensamiento negativo. Porque eso es lo que te van a contagiar. Por eso Jesús decía, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene les será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Entendéis? De manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Ahora diles a todos estos que hay un comité de expertos que dicen, que recomiendan que hay que hacer ciertas cosas durante este proceso mundial. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque estas enseñanzas se han escondido a los eruditos y a los expertos. Por lo tanto, si tú estás determinando que algo se va a solucionar con un comité de expertos, estás equivocado. Porque los expertos son de mente cerrada, tienen ya una idea preconcebida y solo las ideas que van a salir de ahí están en armonía de vibración con las ideas que ya tienen. Y así no se soluciona un problema.
Albert Einstein dijo, un problema no se soluciona desde el mismo pensamiento en que se ha creado. Si tú has creado el problema, si tú has expendido el problema, tú tienes que salir de la ecuación para poder solucionar el problema. Mientras tú sigas en la ecuación, que eres parte del problema, el problema seguirá existiendo, porque tú lo has creado. Así que todos estos comités de expertos que se dicen que con creencias negativas, con respecto a la sanidad, con respecto a la prosperidad, con respecto a las relaciones, iros a vuestra casa, encerraos ahí, no salgáis, porque estáis contaminando al mundo de la posibilidad de que cada uno de nosotros podemos lograr la vida que queramos, independientemente de lo que esté pasando en todo el planeta. Eso es muy importante que lo entiendas. Ahora, decía, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿Qué significa el corazón engrosado? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón, en la época de Jesús se le llamaba la mente subconsciente, es donde están todo el sistema de creencias. Y Jesús estaba diciendo, el corazón de esta gente, el corazón de este pueblo se ha engrosado, está demasiado cargado de creencias negativas que no les dejan prosperar en la vida. Jesús lo estaba diciendo. Por eso decía, solamente a los niños les he revelado esto, porque el corazón de los que tienen, porque a la gente que tiene el corazón engrosado de creencias y paradigmas negativos que les limitan a conocer esta verdad, son los que sufren de desamor, son los que sufren de enfermedad y son los que sufren de cualquier cosa, de pobreza también. Cualquiera que tenga miedo en la vida tiene un corazón engrosado. Porque si en lugar de miedo tuvieras fe y fueras como un niño, tú sabes que puedes crear cualquier cosa en la vida y que depende solo de ti. Ahora, decía así, voy a leerte ahora, especialmente la parábola de los talentos. Jesús decía en la parábola de los talentos que da igual con lo que empezaras en la vida, lo importante era trabajar con esos dones y talentos con los que tú empezabas y al que trabajan esos dones y talentos es al que se le dan todas las cosas en la vida. Esto no lo ha entendido nadie. Cualquier persona allá afuera que no tenga una buena economía va a culpar a su gobierno, va a culpar a su edad, va a culpar al sexo, a su sexo, ¿no? Si es hombre o mujer. Va a culpar por eso existen los feminismos y los machismos y todo eso, porque ellos creen que tienen una limitación debido al sexo. No es verdad. Oprah Winfrey, la mujer más influyente del siglo XX y del siglo XXI, en pleno siglo XX, negra y mujer, en Estados Unidos, en una época súper racista y súper machista. Y sin embargo, la mujer más rica del siglo XX y del siglo XXI, la mujer de raza negra más rica de la historia, billonaria, con más de 1.000 millones de dólares de fortuna neta, y la persona más influyente mujer del siglo XX y del siglo XXI. Y te digo, Oprah Winfrey le preguntaron, oye, ¿cómo es posible que siendo negra y siendo mujer en un país tan racista y en un país tan machista hayas triunfado como has triunfado? ¿Sabes lo que dijo Oprah Winfrey? No hay racismo ni machismo para la excelencia. Es el número uno. Oprah conocía los principios bíblicos, habla mucho de eso. Oprah conocía y entendió la parábola de los talentos de Jesús. O sea que si tú eres de los que te estás excusando por el país donde has nacido, por el sexo que tienes, por la religión que vives, por la edad que tienes o por si eres feo o guapo, estás equivocado. Tienes el corazón engrosado, te han metido toda esa porquería en la cabeza y te la has creído. Y por eso estás viviendo en limitación. Y esta es la verdad que nos hace libres. Porque Jesús decía, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tenía 10 talentos, los talentos que tenía los trabajó. Y al que le dio un talento lo escondió porque tenía miedo a perder. Y por ese miedo a perder y esconderlo, perdió todo. Porque el miedo se manifiesta igual que la fe se manifiesta. Al que trabaja, tiene la fe y tiene la esperanza de que eso le va a dar frutos. Al que es un vago y se queda en casa esperando el jornal, esa persona no tiene fe, esa persona tiene miedo, esa persona está tratando de guardar lo poco que tiene, ese lo perderá. Jesús te estaba diciendo en esta parábola, oye, vete a por tus sueños. La vida es un juego ofensivo, no defensivo. La vida es una estrategia de ataque, no de defensa. No trates de guardar lo poco que tienes, porque lo perderás, se te quitará. Más bien, ve a multiplicar lo poco que tienes y lo multiplicarás y lo harás más grande. Te lo está diciendo la Biblia, te lo está diciendo Jesús. Pero te digo, esto no lo va a entender todo el mundo. Esto solo lo entienden aquellos que son como niños. Los eruditos, los entendidos, los titulitis, toda la gente que va del sabelo todo y no tienen resultados, nunca van a entender estos principios. No depende de nada más que de ti. Te lo está diciendo Jesús, te lo está diciendo la Biblia. Y decía,
Fíjate, ¿eh? Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Acabamos de pasar una cuarentena mundial, ¿no? Donde todo el mundo se ha parado, se ha detenido. La saga de Secretos Revelados la escribí en plena cuarentena. Ha salido una saga que está bendiciendo la vida de millones de personas en todo el mundo y va a bendecir a millones de personas porque estoy explicando los principios bíblicos que van a transformar tu vida. ¿Quién te ha contado estos principios así? Pero es que esta es la verdad. Y fíjate, ¿eh? Mira qué gran diferencia entre los mediocres que se paran y los que dejan que las cosas externas controlen sus acciones y sus pensamientos y sus emociones y los que no. Newton cambió la historia de la física durante la cuarentena por la plaga de 1665. Shakespeare escribió Macbeth y El Rey Lear durante la cuarentena de 1605. Mientras los mediocres se entretienen y entran en pánico, las almas imparables aprovechamos para cumplir más sueños. Esto es muy importante. Ahora, por ejemplo, es difícil imaginar el cine mundial sin el gran Chaplin. Pero resulta que en su camino creativo también hubo obstáculos. En 1913 fue elegido el productor de cine Mack Sennett. Sin embargo, después del primer papel del actor, Sennett admitió que se sumó muy apresuradamente a Chaplin a su equipo y lamentó su decisión. Para el actor británico Charles Chaplin fue difícil adaptarse a las nuevas condiciones del cine y la presión. Con dificultad, Sennett permitió que el actor continuara en el proyecto. Y esta vez Chaplin no le decepcionó y pronto se convirtió en la verdadera estrella. El que tenga oídos que oiga. Aquellos que creen que las circunstancias externas les guían y que los expertos les guían y que todos los expertos tienen el poder de decidir sobre su opinión de lo que está pasando en el mundo y de las cosas que van a pasar y de todas las cosas que sobre todo van a pasar en tu vida, son personas que no han entendido la verdad, son personas que tienen el corazón engrosado y son personas que todavía no se han descubierto a ellos mismos. Y recuerda que si eres conocedor de todo, de lo que te dicen los expertos, de lo que ha pasado aquí, de si este no sé qué, de si este otro no sé qué, te has enterado de lo que ha dicho, eres conocedor de todo, pero fallas en lo tocante a ti mismo, fallas en todo. Tu vida va mal porque no te conoces bien a ti mismo, porque no tienes un propósito con el cual hacer las cosas y porque tienes el corazón engrosado de creencias limitantes que te han metido otras personas con las mismas creencias limitantes y que están haciendo que tú no triunfes, no brilles y no vivas tu vida en la medida en la que la tienes que vivir. No has venido aquí a sobrevivir, has venido aquí a sobresalir. No hay grandeza en que seas pobre, no hay grandeza en que estés enfermo o tengas miedo a enfermarte. No hay grandeza en que estés mendigando amor en relaciones tóxicas, que son relaciones de dependencia, y que estás mendigando cariño, atención o simplemente protección económica o física o emocional o mental con personas que te están ninguneando y te están negando ser tú mismo y te están limitando en tu verdadero ser porque tienes que pagar el peaje de ser como ellos quieren que seas para que tú puedas permanecer a su lado y seguir mendigando esas cosas que mendigan. No hay grandeza en hacer esas cosas. No hay grandeza. Y mientras no recuperes ese poder interior, mientras no recuperes tu fe, mientras no recuperes tu centro, mientras no seas conocedor de ti mismo y dejes de pensar que el reino está allá afuera y te des cuenta de que el reino está aquí dentro y que donde va la atención va la energía y por tanto tienes que tener el control absoluto de tu atención. Mientras no apagues la televisión y dejes de contaminarte con el mayor problema que ha tenido la humanidad, que son todos esos medios de comunicación que contaminan a la gente, mientras no cambies tus fuentes, seguirá brotando de ti la misma agua. Porque de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Y si tú estás viviendo de fuente de pobreza, de enfermedad, de miedo, de destrucción, de soledad, ese es el mundo en el que vas a vivir. Todo el mundo estamos en el planeta Tierra. No todos estamos en el mismo mundo. Hay gente que está en un mundo espectacular. Y hay gente que está viviendo en el mundo que les están enfocando allá afuera que tienen que vivir. De ti depende si quieres pasarlo bien o mal. Depende en dónde vas a enfocar. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Empieza a estudiar los principios y si empiezas a estudiar los principios podrás construir un buen final. A Jesús de Nazaret le decían los discípulos, cuando ya sabían que se iba a ir, le decían, Jesús, ¿y cuál va a ser nuestro final? Y Jesús les miró y les dijo, ¿pero acaso conocéis el principio para preguntarme por el final? Aprended los principios y con ellos construiréis el final. Todo se crea en un principio, todo se crea en un inicio. Hay otra parábola de Jesús que es la parábola de los cimientos. Todo tiene unos cimientos, todo tiene unos inicios. Y si tú cuidas bien el principio, podrás cuidar bien el final. ¿El principio qué es?
conocer los principios del mundo mental y conocer las ideas y enfocarte en las ideas que harán que tú puedas crear una vida extraordinaria. Así que sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Y si quieres aprender más de estos principios, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguir las sagas, la de Secretos Revelados, La Voz de tu Alma y Cómo Ser Millonario. Estamos enviando a todas partes del planeta a través de la página web y es el único lugar donde las tienes con un 25% de descuento. Y además, si eres ya lector de alguno de mis libros de las sagas, también puedes acceder a mi programa del propósito de vida. Recuerda que Jesús decía que siempre teníamos que tener un propósito, una estrella polar, algo que nos guíe para ser conocedores de nosotros mismos, porque si fallamos en el conocernos a nosotros mismos, fallamos en todo. Ese es el propósito de vida. Así que tienes también mi entrenamiento del propósito y como lector de las sagas tienes un 50% de descuento. O sea que es una gran oportunidad. Quiero premiar a todos los que estáis estudiando ya mis sagas para que podáis conseguir mi entrenamiento del propósito a mitad de precio. Así que te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas entrenarte y te digo, invierte en ti mismo y tu mente llenará todo el resto de tu vida, tu bolsillo, tus relaciones y por supuesto el templo de tu alma, la salud, la energía y la vitalidad. Todo eso depende de ti, pero debes primero aprender los principios. No es como te los han enseñado, es otra cosa. Y cuando conozcas esa cosa, serás un iniciado de los verdaderos principios que transforman vidas. Te espero dentro de las páginas de las sagas, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlas. Te digo, enviamos a todas partes del planeta. Y suscríbete a mi canal de Secretos Revelados de YouTube si quieres tener todos estos vídeos ordenados. También te voy a dejar aquí abajo el enlace. Nos vemos en los siguientes vídeos, suscríbete y nos vemos en las páginas de las sagas. Que pases un día espectacular, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza ahora. Sé que más allá una tenue voz me guía. Cielo azul, sé que cerca está, como aliento y luz de vida. Sé que soy algo más que cerca de tus manos, a través de tanta oscuridad.